Iglesia, buen día. Que el Señor les bendiga y les guarde. El Señor les mire con agrado, les extienda su amor, les muestre su favor y les conceda la paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, domingo de resurrección, estamos conmemorando el evento más importante para la historia de la humanidad, y es la muerte y resurrección de Jesucristo. La muerte expiatoria. Y esa palabra expiación, junto con la palabra de propiciación, es la tercera palabra que vemos en este mes de abril cuando conmemoramos la Semana Santa. Primero hablamos de la reconciliación, cómo Dios busca a nosotros los pecadores para que haya una reconciliación, siendo nosotros los ofensores. Él sale a buscarnos y hay una reconciliación. Esa reconciliación es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Después hablamos de la redención o el rescate, es rescatarnos de la esclavitud al pecado, pero nuevamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Expiación y propiciación están relacionados con la justicia de Dios. Y entonces el texto que veremos para esta palabra de propiciación y expiación, que es realmente la centralidad del Evangelio, esa es la médula del Evangelio, en los capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 26. Él viene hablando acerca de la ley. Dice en el 19, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella. En fin. Y después entonces dice en el versículo 21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Muy bien, ahí está la centralidad del Evangelio. Esa redención que Cristo Jesús efectuó. En el Antiguo Testamento, como dice en el versículo 21, era la ley junto con profetas, todos los mandamientos, todos los decretos de parte de Dios, además de todo el sistema de sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo, posteriormente en el templo. A partir de ahí se satisfacía la justicia de Dios, pero ese fue un tiempo que Dios previó que se hiciera por medio de sacrificios, por medio de un animal inocente, derramar la sangre por el pecador. En ello está envuelto no solamente la justicia de Dios, sino el amor de Dios. El hecho de que haya un sustituto que ocupe el lugar, que muera por el pecador, es un acto del amor de Dios. Pero también satisface la justicia de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces alguien tiene que morir por el pecado y el pecado de la humanidad. Ahora, cuando dice en el versículo 21 que era mediante la fe, mediante la ley, que se manifestaba la justicia, ahora, dice en el versículo 21, ya sin la mediación de la ley, viene a ser la mediación es el sacrificio de Jesucristo. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Jesucristo, es quien cumple la ley de Dios. Pero no podemos estar olvidando en ningún momento que es un acto de la gracia de Dios, es un favor de Dios, es el amor de Dios. Dios es justo, Dios exige justicia, pero Dios es un Padre amoroso. Por amor, como dice en el versículo 22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Cuando hablamos de la reconciliación, justamente es volver a estar en esa relación con Dios por medio de la obra de Jesucristo. Ahora dice en el versículo 24, pero por su gracia es el favor de Dios, son justificados gratuitamente
y resalte esa palabra gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Que todos han pecado es una realidad. Desde Adán y Eva, desde la caída de Adán y Eva, desde el pecado de Adán y Eva, toda la humanidad ha venido en una decadencia de pecado. Lo dejaba ver justamente Pablo en los versículos anteriores, él mismo en el capítulo 3, versículos 9 y 10, dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es un resumen de nuestra actualidad, como sacado de nuestros diarios, de nuestros periódicos, de nuestros noticieros. Ese es un resumen de la realidad de la humanidad. Ahora, esa es la condición para todos. Ahí están hombres, mujeres, están poderosos, están los sencillos y humildes, está toda la humanidad. No hay distinción ni de nacionalidad, ni de estrato social, ni de lengua. No hay nada. Toda la humanidad. No hay uno solo que busque al Señor. Entonces, si alguien, tú o yo, estamos buscando al Señor, eso es un acto de Dios. Dios nos ha movido a nosotros a que lo busquemos. Él es el iniciador de la redención, Él es el iniciador de la reconciliación, Él es el iniciador de la expiación, y es por amor y es por su gracia. Un versículo importante en esto de la justicia y del amor de Dios es Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y de eso justamente es de lo que está hablando Pablo en este capítulo 3. Entonces no es por sacrificios que no pueden quitar el pecado. No es por sacrificios que pudieran traer libertad al pecador de la esclavitud al pecado. No son esos sacrificios de animales que no pueden traer ese perdón. Dios lo permitió, Dios lo propuso como un acto de gracia, pero finalmente eso no satisface la justicia de Dios. Ahora, en este punto, estamos hablando de la justicia de Dios. Debe ser satisfecha. La paga del pecado es muerte. Entonces tiene que haber una muerte. Pero lo gracioso, hablando de gracia, la gracia justa que viene del Evangelio es que es Dios quien provee el sacrificio. Es Dios quien en su amor, sin dejar de ser justo, en su amor provee ese sacrificio cuando dice que por su gracia, versículo 24, por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Pero resaltar, no es por la ley, es por fe en Jesucristo. Lo decía en el 22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Si tú o yo estamos creyendo en que Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, muriendo en la cruz, derramando su sangre por nosotros, por nuestro pecado, si lo estamos creyendo y tenemos fe en eso, solamente hay una posibilidad, teniendo en cuenta que ya nos había dicho la Escritura. Son 6. Cuando Pablo escribe a los romanos, toma 6 textos distintos describiendo a la situación de la humanidad. Dice, no hay uno que busque a Dios, no hay uno que haga lo bueno. Pero si tú y yo lo estamos haciendo, es la gracia de Dios que nos ha llevado a nosotros a poner nuestra fe en Jesucristo como Salvador.
para que ese sacrificio, esa redención que Cristo Jesús efectuó, nos sea imputada a nosotros y satisfaga la justicia de Dios dentro de la gracia y el favor y el amor de Dios. Entonces, todo aquel que no tiene fe en Jesús y fe en esa redención de Jesús, todo aquel que no está en eso, está en la condición del 23. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todo aquel que no tiene su fe en Jesús y solo en Jesús y solo en su obra en la cruz, entonces están privados de la gloria de Dios. Pero ojo, no pierdan de vista, esto nace del corazón de Dios, es la gracia de Dios y Jesucristo ofreció su vida en rescate por los pecadores. Entonces es un acto de adoración, de alabanza, de gratitud a Dios, como también hay que hacer un acto de alabanza, gratitud y de reconocimiento al Señor Jesucristo. Los dos están comprometidos. Dios a que su justicia sea satisfecha, pero Dios en su amor proveyéndonos la satisfacción a esa justicia. Por amor a nosotros. No hay otra explicación y esa nuevamente es la centralidad del Evangelio. Ahora, el apóstol se extiende un poquitico más. Versículos 25 al 26 dice: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en este tiempo, en el tiempo presente, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Es iniciativa de Dios. Dios es el que ofrece el sacrificio, dice en el versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la sangre de Jesús. Sacrificio de expiación, había dicho antes que era la redención mediante la redención de Cristo Jesús. Entonces, expiación y redención son muy similares, tienen una ligera diferencia, pero están dentro de la misma línea, el mismo pensamiento de la sangre de Cristo derramada por nosotros, por amor de Dios por nosotros. Entonces, si antes Dios pasaba por alto los pecados, y pasarlos por alto es que se hacían los sacrificios en el tabernáculo, se derramaba la sangre de un animal, de un cordero sin mancha, puro, inocente, por supuesto. Esa sangre se derramaba y era junto al altar de Dios en el tabernáculo. Con eso, Dios pasaba por alto el pecado. Pero ya, en este tiempo, este es el tiempo del cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, como dice en el versículo 21, la ley y los profetas hablaban de todos estos eventos en sus tiempos que estaban apuntando a este. Antes Dios pasaba por alto los pecados en su paciencia mediante los sacrificios de animales. Ahora se cumple una sola vez y para siempre ese único sacrificio expiatorio en Jesucristo. Eso es un acto de gracia de Dios, un acto del favor de Dios. Pero para nosotros nos dice algo importantísimo. Primero, el pecado es cosa seria. El pecado es una cosa muy seria. Para Dios el pecado es inmundicia. Entonces, nosotros como cristianos, quienes tenemos fe en Jesucristo y en su sangre derramada en la cruz, para nosotros que recobramos la gloria de Dios, que nuevamente estamos acercándonos a Dios, tenemos que considerar el pecado en esa misma línea de importancia. El pecado es tan delicado y tan desagradable a Dios, así debe ser para nosotros. Por eso tenemos que estarnos evaluando permanentemente, considerar nuestros actos,
considerar nuestros pensamientos, considerar nuestras relaciones con las personas, las relaciones con el mundo, las relaciones con el dinero, las relaciones, cualquier tipo de relación que tengamos, relaciones comerciales. Considerar qué hacemos con nuestro tiempo, porque tenemos que evaluar hasta dónde hay un pecado en nuestra vida del que tengamos que pedirle perdón al Señor, acercarnos a Él buscando su perdón. Él, por el sacrificio de Cristo en la cruz, nos ha perdonado, nos ha justificado. Dice que Él es justo y el que justifica. Versículo 26, Él es justo y el que justifica. Se satisface su justicia, pero a nosotros nos justifica. Esa expresión de la justificación hacia nosotros, vamos a dejarla para el siguiente domingo, dentro de ese grupo de palabras que se aplican a los cristianos a partir de la sangre de Jesucristo, la justificación. Se refiere a un ambiente de un tribunal, entonces ese es otro concepto distinto. Aquí estamos hablando de un sacrificio expiatorio, de un sacrificio de redención, de un sacrificio de propiciación, derramamiento de sangre dentro del pensamiento del sacrificio. Entonces, considerar que el pecado no es un asunto deportivo, para Dios es importante. Para Dios es importante nuestra santificación. Esto es un acto que sucedió una sola vez y vale para siempre. O sea, hoy en el presente, en nuestro tiempo, en nuestro año, en nuestro país, en nuestras circunstancias, esto es presente. Dios está haciendo esto por nosotros. El acto fue ejecutado en el tiempo en que fue ejecutado, probablemente sería como el año 29 de nuestra era, seguramente, aproximadamente. Pero todavía hoy tiene efectos para la humanidad. ¿Para quiénes? Insiste una y otra vez Pablo, en este texto insiste una y otra vez, para los que tienen su fe en Jesús. Terminó en el versículo diciéndolo así: pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Y entonces ahí resaltar, por supuesto, otro elemento muy importante. Hasta aquí tenemos que Dios es justo, su justicia se satisface por el sacrificio y la expiación de Jesús, pero es un acto de amor de Dios por la humanidad, para todo aquel que cree, y es solamente para todo aquel que cree y que acepta el sacrificio de Jesús. Es para el que tiene fe en Jesús. Y entonces decía, este es otro elemento importante a tener en cuenta, es la fe en Jesús. No es una fe en algo indefinido. No es ni siquiera mi gran fe. Que yo tengo mucha fe, yo soy un hombre de mucha fe y creo y soy firme en lo que creo y espero en lo que creo y entonces soy un hombre de fe. No, es muy clara la escritura. Una y otra vez dice fe en Jesucristo, versículo 22, los que tienen fe en Jesús, versículo 26. Es la fe en Jesús, la fe en Jesucristo, en que siendo el Hijo de Dios, hecho hombre, murió en la cruz por nuestros pecados. A nosotros nos mueve eso a reflexionar sobre nuestra vida. Cuando uno lee en esos versículos anteriores, versículos 10 al 18, esa descripción de la humanidad hoy, para nosotros es aterrador pensar en eso. Es lo que vemos, es lo que conocemos, es el medio en el que vivimos, un medio de corrupción, un medio de depravación y todo con tendencia a empeorarse en lo que a ética, moral tiene que ver. Eso es escandaloso. Pero es porque como tenemos nuestra fe en Jesús
y entendemos hasta donde hemos podido entender la Escritura, la palabra de Dios y la voluntad de Dios, ya vemos eso como algo terrible. Pero hay que reconocer que de ahí venimos. Ahí estábamos nosotros antes, que Cristo fuera nuestro objeto de fe, fuera nuestro medio de fe, nuestro medio de salvación, antes de que Dios nos llamara a poner nuestra fe en Jesús. Esa era el barrial en el que nosotros vivíamos y nos conducíamos. Pero ahora que hemos sido tocados por su Espíritu Santo, llamados al arrepentimiento, llamados a la conversión, entonces tenemos que caminar, vivir según justamente Jesús vivió. Alabando y bendiciendo a Jesús por su obra en la cruz, pero también alabando y bendiciendo a Dios el Padre, quien por su amor por nosotros nos dio a su Hijo. Voy a repetir esa expresión porque es muy importante. Versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Antes pasaba por alto el pecado, ahora ha ofrecido a Jesucristo, nuevamente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Así, Él es justo y el que justifica. Es la forma más clara que pudiera uno pensar es, Él en su justicia exige que se satisfaga la ley y que el que peca debe morir. Pero en su amor pone el mediador para que muera por nosotros. Así, no deja de ser justo, se cumple su justicia, pero nos justifica a nosotros por su amor. Quisiera, como último elemento, llevar a esta reflexión. Si Dios, en su paciencia, pasara por alto nuestro pecado, el mensaje para nosotros sería: el pecado no importa. Yo los amo así pecadores, y yo los acepto así pecadores, y sigan viviendo como pecadores. No vale la pena. Pues, no es importante. Si Él pensara eso, entonces su justicia quedaría en duda. Pero como el pecado sí es importante, sí es delicado, sí es ofensivo a Dios, y hay que pagar por ese pecado, entonces en su amor provee el sacrificio expiatorio en Jesucristo, derramando su sangre en la cruz, para que nosotros no muramos, sino que tengamos vida en Jesucristo. Muriendo Él, nosotros tenemos vida. Por supuesto, nuestra condición ahora, cuando tenemos nuestra fe en Jesús, nuestra fe en su sangre, y voy a repetirlo, versículo 22, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. Versículo 25, expiación que se recibe por la fe en su sangre, la de Jesucristo. Versículo 26, el que es justo y a la vez justifica a los que creen en Jesús. Nosotros que creemos en Jesús, estamos llamados a llevar una vida de santidad. Para eso fue que Jesucristo murió en la cruz, para santificarnos y que nosotros llevemos una vida de santidad, para que llevemos una nueva vida, la nueva vida que Él nos dio por su muerte. En su muerte nos dio vida a nosotros, en su resurrección, que también conmemoramos hoy. En su resurrección nos asegura esa vida eterna en la presencia de Dios Padre, por toda la eternidad. Pero mientras vivamos aquí en este mundo, mientras seamos peregrinos y extranjeros en esta tierra donde no hay uno solo justo, ni siquiera uno, donde no hay quien entienda, nadie que busque a Dios, en esta tierra donde todos se han descarriado y aún se han corrompido, donde no hay nadie que haga lo bueno, ni uno solo, donde su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura,
veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En este mundo donde esa es una realidad diaria, permanente, en la que nosotros nos movemos, nosotros que tenemos nuestra fe en Jesús, en su derramamiento de sangre en la cruz, como un don de Dios para nosotros, nosotros tenemos que vivir según Jesús, según su gracia, según su favor, huyendo al pecado, estando completamente conscientes y sensibles a esas tentaciones y a esas presiones de la vida que nos llevan a dudar, a perder la fe, a desanimarnos, a deprimirnos. Porque es que este acto del Hijo de Dios, hecho hombre y derramando su sangre en la cruz por nosotros, no es un acto menor. Es la centralidad del Evangelio, la expiación, la propiciación. Es el evento central del Evangelio, no es cualquier cosa. Eso es lo que hace de nosotros cristianos. Y entonces el llamado es a vivir como cristianos, a amar a Dios y a alabar a Dios como cristianos, a honrarlo con nuestra vida, con nuestros actos. No fuimos llevados a la fe en Jesús porque fuéramos ni buenos ni porque hubiéramos hecho cosas buenas. No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que nadie pueda hacer para que Dios lo justifique, aparte de la fe en Jesús, que Dios lo lleve a creer. Es un día muy importante, es un evento muy importante, para tenerlo en cuenta todo el tiempo, todo el resto del año. No es solamente una reflexión para hoy, es una reflexión permanente, diaria, de nuestro vivir. La gratitud a Dios por su fe y su justicia, por ser justo y el que justifica, por su generosidad en amarnos, por su generosidad en rescatarnos, por su generosidad en perdonar nuestros pecados a partir de la muerte de Cristo. El pecado es muy importante, es muy ofensivo, pero Dios nos perdonó dando a su Hijo, quien murió en nuestro lugar, ocupó nuestro lugar en la cruz, derramó su sangre para que nosotros nos la derramáramos. Entonces, que vivamos una vida de gratitud y de adoración a Dios, el dador de toda cosa buena, el dador de la salvación, y a Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz, fue muerto, sepultado, pero resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. La invitación, hermanos, es a vivir la fe en Jesús como un acto consciente, como un acto serio, a lidiar con el pecado, porque Él nos ha dado la capacidad por su Espíritu Santo, nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos lidiar con el pecado y entonces vivir en ese proceso de santificación que dura toda la vida. Nos apartó para Él, pero toda la vida tendremos que estar lidiando y enfrentando tentaciones y enfrentando dificultades y persecuciones, pero Él está con nosotros y camina junto a nosotros y nos da el poder para resistir. Así pues, Padre, que te damos gracias por tu generosidad y por tu amor por nosotros, por tu bondad, porque en tu corazón y en tu amor nos amaste, dándonos lo más preciado que tú tienes, tu propio Hijo, Jesucristo, presentándolo como sacrificio por nuestros pecados,
por nuestras faltas, por nuestras iniquidades, presentándolo como el sacrificio para que nosotros recibiéramos el perdón. Te alabamos y te damos gracias y ni qué decir de ti, Señor Jesucristo. Sean para ti la honra, la gloria por la eternidad. Amén. Señor les bendiga, que tengan un feliz día, sigan reflexionando en estos eventos y nos veremos pronto si Dios quiere. Un abrazo, feliz día.